Muy buenos días a todos, a todas. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral que pertenece a este ciclo de conferencias magistrales que hemos denominado la investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo. Me disculpo con ustedes, tengo un problemita técnico, no puedo encender mi cámara, pero de este lado estamos muy pendientes. Vamos a darle la bienvenida a el doctor Rubén Ramírez Ramos, quien además de ser un extraordinario colega, también lo consideramos muy amigo y por supuesto que le agradecemos que el día de hoy nos comparta de su tiempo y de sus conocimientos y experiencias eh, en esta mañana. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Rubén, amigo, por aceptar esta invitación, por platicarnos, por interactuar con la comunidad que integramos la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Y bueno, pues acá vamos a estar pendientes de la sesión. Ya saben que tenemos ahí la herramienta del chat para hacer cualquier duda, bueno, para presentar cualquier duda, comentario, pregunta. Por ahí estamos muy pendientes. Pues sin más, bienvenidos. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Víctor Vargas para que haga la conducción de esta sesión. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Ale. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia magistral denominada Construcción de Proyectos de Investigación en Formación Docente, la cual estará dirigida por el doctor Rubén Ramírez Ramos. Doctor, sea bienvenido. Muy buenos días. Eh, Antes que nada, Bueno, pues me voy a permitir leer una pequeña semblanza de él antes de darle la palabra para que pueda comenzar. El doctor Rubén Ramírez Ramos es doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la UASH, y es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestro en Democracia y Educación en Valores en Iberoamérica por la Universidad de Barcelona. Asimismo, es especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Oviedo, en España. Es profesor investigador con perfil deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, así como miembro activo del cuerpo académico en la consolidación de estudios en y para la formación docente, ENP. Es miembro de la Red Latinoamericana de Educación Normal, además de catedrático en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Dentro de algunas de sus publicaciones recientes podemos mencionar las siguientes. En un libro, Un asunto de colegas, innovación y transformación curricular en la formación docente. El artículo Escala de Ciudadanía Digital, un estudio sobre la validez y confiabilidad para el contexto mexicano. El capítulo del libro Retos de los docentes de matemáticas de secundaria en Pachuca de Soto, Hidalgo, a partir del regreso a la educación presencial, así como el capítulo del libro Metacognición y comprensión lectora del maestro en servicio de educación obligatoria de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Tizayuca, Hidalgo, México. En el capítulo del libro La investigación e intervención como dispositivo para la formación de profesores de matemáticas. El capítulo del libro Estudios de caso, una experiencia de aprendizaje con estudiantes normalistas, así como el artículo La evaluación de docentes, representaciones sociales de sujetos implicados en el Estado de Hidalgo, el artículo Laicismo, un debate más allá de lo educativo, y finalmente la tesis Formación de valores en la educación secundaria, estudio comparado México y Alemania. Sin más, doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo, de sus conocimientos, su experiencia y el escenario es suyo. Muchísimas gracias, doctor. hola, buen día a todas, a todos, todas las personas que estamos aquí. Voy a intentar compartir la pantalla mientras vamos comentando algunas cuestiones. Ustedes em, me validan si es que la ven, por favor. Denme un segundo. Ok. Mm, mm, mm. ¿Alguien me puede decir si la aprecian, por favor? Ah, aún no la Aquí vemos, está. doctor. Ya la vemos, doctor. Parece que ya está, ¿verdad? Sí, ya la observamos. Gracias. Bueno, me disculpo, voy a estar trabajando desde el modo de edición de PowerPoint.
Bueno, primero, lo primero, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir nuestras incertidumbres en estos avatares de la investigación. Em, yo empezaría por decirles esta primera idea. Nunca nadie está listo para la investigación, nunca se es un experto en la investigación, siempre estamos en un proceso de mejora y me parece que algo que nos hace mucho daño a quienes empezamos a investigar por primera vez es pensar que hay un estándar de investigador. Entonces, para todos los que estamos aquí, sabemos que ahora en educación, por ejemplo, tenemos mucho esta idea de las narrativas pedagógicas y me parece que eso es algo que nos va a hacer mucho bien a todos quienes estamos frente a grupo, quienes somos directivos, quienes tenemos un cargo de gestión, etcétera, porque nuestra voz y nuestras experiencias, por muy cotidianas que parezcan, tienen un rigor que pudiéramos acrecentarlo desde algunos referentes. Pero bueno, vamos con lo primero. Estos serían los tópicos iniciales. Son cuatro antes de entrar al terreno que ya nos ocupará, que tiene que ver con ese asunto de los proyectos el diseño de los proyectos de investigación, que a mí me parece que también tendríamos que hacer como mucha talacha antes de llegar a plantear ya en sí que quiero investigar. No lo sé, quizás algunos de nosotros tuvimos clase en bachillerato, en universidad de metodología de la investigación, y también ahí creo que tuvimos un tema que debatir. Hay un tema ahí con cómo nos enseñaron a investigar desde la academia, desde la escuela. Que te decían primero plantee el objetivo, después busque investigaciones, después haga su experimento, compruebe el experimento, y redacte sus conclusiones. Entonces, un poco esa idea tan sometida a un corset de la investigación como clásica, digamos, nos ha generado algunos problemas. Entonces, pues ahí tienen los primeros cuatro para ir abriendo boca. Yo quiero decirles que cuando empecé en la investigación, en realidad tiene muy poco tiempo, tengo algunos años ya de servicio. Pero en el cuerpo académico del que formo parte, pues en realidad llevamos unos 5 años, ¿no? De trabajo. Creo que hemos hecho cosas interesantes, pero eso no se debe al talento individual. Y ese es otro gran mito que tenemos en la investigación. La investigación se hace en equipo, se hace con colegas con los que puedes compartir tus inquietudes, tus certidumbres, pero sobre todo las incertidumbres y los errores. Eso me encantaría que lo pusiéramos sobre la mesa desde inicio porque vamos a terminar con eso. No se es investigador si no se aprende a compartir. Y algo que usamos mucho en el equipo del que formo parte es que lo que no se comparte no sirve. Y en investigación eso es toda una gran verdad, ¿no? Entonces, bueno, vamos con qué se investiga en educación, que sería lo primero, luego los requerimientos del investigador, el sujeto y sus objetos de interés, y esta parte en la que me gusta un poco escucharlos más, que son los errores comunes en la formación, no la formulación, perdón, en la formación de investigadores sociales, en este caso en el terreno de la educación. Entonces, pues sabemos varias personas aquí y no me gustaría mucho estar hablando en el vacío porque de repente todos podemos decir que seguimos aquí, pero no lo estamos. Así que el primer ejercicio, colegas, es que me digan precisamente qué se investiga en educación. Nos damos unos minutitos. Yo les leo en el espacio del chat, por favor, desde lo que conozcan, desde lo que sepan, desde lo que han experimentado, desde lo que han escrito, desde lo que han divulgado, etcétera. Díganme, ¿qué se puede investigar en educación? ¿Qué se investiga en educación? Entonces yo les leo. Voy a ajustar esto para que pueda leer sus comentarios. Voy a dejar de compartir un poquito en lo que ajusto. Pero por favor, escriban y si hay alguien que tenga complicación para escribir, nada más que nos levante la mano, por favor. Y la pregunta es, ¿qué se puede investigar o qué se investiga en educación? Buen día, Sadie.
El maestro Saúl, procesos de enseñanza, sí, sin duda, maestro Saúl. Em, Áreas de mejora, también es correcto, Asunción, las áreas de mejora, Wendy, la oferta educativa, sí, por supuesto. De hecho, ustedes lo saben bien, antes de ofertar algo, tenemos un nuevo programa o algún proyecto de capacitación, tenemos que hacer una revisión de la oferta educativa. Luis Gabriel, qué gusto leerte, la innovación didáctica también. Y ahí hay un tema, mi estimado Luis Gabriel, colegas, porque lo que puede ser innovación para un grupo no necesariamente lo es para otro y en otro contexto. Y en ese sentido, habría que reflexionar qué estamos entendiendo por innovación. La evaluación es correcto. Sadie, también experiencia, sí. Las formas de transmitir conocimiento, ahí pudiéramos debatir un poco si se transmiten, si acompañamos en la construcción, si los estudiantes pueden tutorarse entre ellos para acrecentar ese conocimiento. María de los Ángeles, aprender cómo moldear y compartir el conocimiento. Sí, factores que inciden en la deserción. Ese es todo un tema, estimado César, la deserción, y más en el contexto. Pero yo qué les puedo decir a ustedes, ¿no? Si, si eso lo vivimos de manera cotidiana, ¿no? Bueno, luego se me siguen los procesos de enseñanza, sí, las evaluaciones y la medición de aprendizaje. Mari, qué interesante, innovación educativa. Vamos a tener que platicar sobre eso. Los procesos de enseñanza, sí, los tipos de aprendizaje, la inserción laboral, Wendy, es correcto. También el seguimiento de nuestros egresados y ver qué tanto se han insertado, qué tan eficientes son nuestros programas, ¿no? Nuestras habilitaciones y demás, estrategias también es correcto, estimado Anastasio. Desarrollo profesional, ese también es todo un tema que vamos a entender por profesionalización docente. La motivación de los estudiantes. em, la retroalimentación, hay todo un tema también con la retroalimentación que es parte de la evaluación también, cómo podemos hacer una buena retroalimentación. Digo buena en términos de que ayude al aprendizaje, ¿no? Que fortalezca a nuestros estudiantes. Pertinencia a los programas, sí, todo eso tiene que ver con diseño curricular y evaluación curricular. Sobre la nueva escuela mexicana, sí, Olga Lidia, tienes razón. Podemos revisar los planes de estudio, los programas y las políticas educativas, ¿no? Víctor, la formación y actualización de los docentes también, ahí lo podemos cruzar también con las políticas, estimado Víctor. ¿Qué esperamos de los docentes y por qué tendríamos que estarlos formando en la formación inicial y actualizando, ¿no? Saúl, también decías, evaluación, resultados educativos. Ana Isabel nos saluda, la desigualdad educativa, sí, el acceso, estimada, Ana Isabel, es cierto. La tecnología en el aula también, y ahí vamos a hablar un poco de las brechas. No es la brecha digital, son las brechas digitales, ¿no? La formación docente, rendimiento, sujetos en la educación, dice Yael Abigail. El currículo, los resultados, la tecnología, sí. Bueno, tienen muchísimos temas. Creo que vamos a tener una muy, muy buena charla, pero los voy a complicar un poquito. Ahora, de eso que han dicho, les voy a pedir que puedan tratar de ubicarlo en esto que les compartí en el chat. Víctor, sí, la integración. Les acabo de compartir un cuadrito que es parte de un texto que les voy a dejar completo el libro, pero es un cuadro, es el cuadro 2 de este libro y hace una clasificación muy interesante de qué cosas se pueden investigar en educación. Entonces, nos damos unos 3 minutos, por favor, y así como han compartido algunos temas, yo les pediría que intentaran ubicarlo en alguno de estos aspectos que el autor está proponiendo. Entonces, yo los dejo pensar un ratito, aquí seguimos. Pero ahora sí les voy a pedir que nos lo expliquen de viva voz.
¿Listo? Bueno, ahora sí, creo que pudieron tener un poquito de minutos para revisarlo. Me disculpo si escuchan un poco de ruido, estoy aquí en la escuela en la que trabajo y tenemos un evento de aniversario. Entonces espero que no se cuele mucho ruido aquí en nuestra charla. ¿Alguien pudiera comentarnos de viva voz que levante la mano o abra su micrófono, por favor? ¿Qué aspectos de los que ustedes señalaron se pueden agrupar en esta propuesta que hace el autor en el cuadrito que les compartí? ¿Quién dice yo? Bueno, leo primero en lo que alguien se anima. Ah, ya está. Iba a leer justamente el aporte, pero adelante, adelante. No sé cómo se pronuncia Jael, Yael, pero adelante. Jael, está bien, Ya, perfecto. gracias. Bueno, puse como ejemplo el sujeto de estudio como estudiantes, los docentes, la familia y la comunidad. Sería por parte de un estudio cualitativo o cuantitativo, podría ser del estudiante, su percepción, su motivación, sus estrategias de aprendizaje. Y a lo mejor en la cualitativa podría ser cuántos alumnos se sienten a lo mejor con ansiedad a las matemáticas o un estudio de ese tipo. Con los docentes podría ser algún objeto de estudio, el impacto de la formación docente, las estrategias que utiliza para impartir su clase, puede ser la relación que tiene él con los alumnos. A lo mejor en la familia y comunidad puede ser la influencia y el acompañamiento que da la familia o la comunidad a los alumnos. Ahora en la nueva escuela mexicana vemos mucho a la comunidad integrada en la escuela. El papel que juega la comunidad, la cultura, que pues afecta también a el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si esos pueden ser unos ejemplos. Sí, bastantes y muy, muy interesantes. Muchas gracias. De hecho, un grave problema que tenemos en la investigación es que de repente nos abruman tantos temas que tenemos a mano y no podemos ir como delimitando. Pero justo el trayecto que propongo en esta charla es precisamente ir construyendo ese proyecto, pero vamos a tener que ir derivando cosas. Quizás en ese momento no puedo investigar todo, pero hay un interés ahí que subyace, que voy a guardar en el cajoncito de los pendientes y que después ya voy a poder ir abordando. Entonces, muchas gracias, Abigail. Em, ¿Alguien más que pudiera compartirnos qué piensan de qué aspectos se puede investigar y qué idea plantearon inicialmente? Sí, buenos días. Buen día, adelante. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Edith Gómez Polanco. Sí, les quiero compartir de manera breve el proyecto que actualmente estoy desarrollando primeramente como un protocolo de investigación para la certificación y con el propósito de presentarlo en el tercer seminario. Ujú. Sí, el tema central es el perfil del estudiante en CECATI 63 y es un estudio Ok. comparativo sobre especialidades y cortes generacionales. Lo he enfocado hacia lo cuantitativo, ya que se van a analizar variables de estos estudiantes y son generaciones. Entonces, eh, prácticamente pues es un estudio donde de manera comparativa se van a cruzar variables y se van a analizar para conocer si hay aspectos, patrones o tendencias entre nuestros Ujú. alumnos de manera particular por generaciones y si esas particularidades se siguen conservando a lo largo de 6 ciclos escolares. Entonces, pues es una aportación para tomar decisiones desde la parte directiva, desde la parte de vinculación y saber pues qué respuesta tenemos y cuáles son nuestros estudiantes a los cuales está dirigida la oferta educativa y si debemos hacer seguramente cambios estructurales en cuestión de la oferta educativa basado en los resultados. Entonces es un estudio longitudinal eh, Ujú. de grupos con enfoque cuantitativo, es de tipo correlacional también y descriptivo. Entonces,
perfectamente creo que lo que nos acaba de compartir como que encaja y me da una pauta para decir que vamos bien en el proyecto y le agradezco esas orientaciones que en esta conferencia pues las voy a tener muy en cuenta. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros por compartir. Es poco común que se haga una investigación longitudinal porque implica mucho trabajo. Ustedes saben que una investigación longitudinal abarca un tiempo determinado un tiempo determinado a donde los sujetos los vamos siguiendo, digamos, en ese periodo para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, en educación particularmente es poco común encontrar ese tipo de investigaciones, así que yo lo celebro que haya ese atrevimiento porque esa es otra idea que me gustaría dejar también. Hay que atreverse a investigar las cosas que nos llaman la atención, porque si no, no podemos ir como rastreando cosas y creciendo, ¿no? En el trayecto. Gracias por compartir. Está interesante. Sería muy posible ir obteniendo ahí productos a lo largo de la investigación. Habría que también vincularlo, por ejemplo, con cómo cambian las políticas educativas quizás o cómo los programas de estudio se están transformando, porque eso va a determinar también el perfil de egreso. Entonces, cuando se hace un nuevo plan, se propone una reforma, un plan de estudios, tendríamos que haber tenido una investigación como la que como la que se propone ahorita en este proyecto. Y ahí sí necesitamos como muchas manos que nos ayuden en tanto queramos hacerlo más, más profundo o más amplio, pero es un genial ejercicio, me parece muy interesante. Entonces, si es para evaluación, creo que ya, por lo menos ya está garantizada la aprobación. Así que felicidades. ¿Alguien más que quisiera compartirnos antes de ir al siguiente tema? Em, no, ok, bueno, vamos, les comparto pantalla de nuevo. Vamos a la segunda idea. Eh, Cuando nos preguntamos qué se puede investigar en educación, la verdad es que es un campo que sí está generalmente, pues digamos, muy investigado, pero encontramos ahí brechas que pudiéramos rastrear todavía, sobre todo cuando hay cambios en las dinámicas, en los principios educativos, etcétera. Por ejemplo, en la tablita, en el cuadro que les compartía, hablamos de relaciones y combinaciones de factores que se combinan en una circunstancia determinada. Podemos hacer ese tipo de investigaciones también. Y la ventaja de las ciencias sociales es que al ser un campo muy amplio, las ciencias de la educación son muy amplias, podemos tener enfoques diferenciados. Podemos ver algo desde la política educativa, decía, podemos ver algo desde la sociología, desde la psicología, desde la didáctica, específicamente la didáctica, o bien desde la pedagogía. Y entonces al ser un campo que se intersecciona tanto, nos permite varias posibilidades de investigación. Entonces, esa es la cuestión. Con esto. ¿Por qué investigo lo que investigo? Pues porque parto de mis intereses. Y entonces esta es la parte que nos debiéramos de preguntarnos cuando empezamos el proceso de investigación. ¿Quién soy yo y qué intereses tengo? ¿Cuáles son mis objetos de interés? Y creo, por la poca experiencia que tengo en investigación, que este es el paso más complicado cuando se plantea una investigación. Cuando llegamos con un profe, con una maestra que nos da metodología de investigación o estamos por construir la tesis o el documento de titulación, lo primero que nos dicen es, sí, pero ¿cuál es tu objeto de estudio? Y entonces ahí nos topamos con una cuestión y entramos en una crisis de, oh, no sé, no lo he pensado. Y empezamos a hablar de temas en general, pero perdemos de vista nuestro objeto de interés. Entonces, el primer gran paso es reconocer que somos sujetos, que tenemos intereses, que tenemos vivencias y que con base en eso vamos a elegir un tema de estudio que vamos a construir en un objeto de interés que va a terminar en un tema de investigación, en un objeto de investigación. Vamos por partes. Entonces, en la lámina les comparto que
Construir un objeto de estudio no es lineal. Por eso decía yo que el gran error de los cursos de metodología es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y usted está titulado. No es cierto. Es un proceso recursivo una y otra vez. Cuando tú decidiste el tema, tienes un paso adelante. Pero cuando decides la metodología, tienes que regresarte a ver si esa metodología realmente va a cubrir tu interés de investigación. Y entonces es perfecto, ya tengo el tema, ya tengo la metodología, vamos a avanzar a hacer esto todavía más complejo en términos teóricos. Entonces, em, por eso en la primera frase decimos que es recursivo, es helicoidal, este asunto que no sé si les haga sentido de cómo vamos ascendiendo, es un proceso que parece como muy repetitivo, pero es ascendente. Entonces, eso lo complejiza. Lo otro, en la segunda parte de la lámina es que no surge del vacío. Yo les sugeriría que nunca investiguen cosas de las que no están necesariamente muy cercanos. En primer lugar, por el acceso al dato. Si ustedes trabajan en un centro certificador, etcétera, si ya están en un área específica de Seed4, bueno, si tienen grupos pues investiguemos eso a lo que tenemos acceso. Porque si no vamos a plantear un tema de investigación, déjenme invento uno, por ejemplo, la influencia de las decisiones técnicas en el diseño curricular en Sonora. Ajá, perfecto, suena muy interesante. ¿A cuántos decisores curriculares conoces? Y entonces ahí se complica el asunto, ¿no? Entonces vayamos de lo que conocemos para que eso tenga mayor posibilidad de profundizar. Y finalmente la cita que tengo ahí de Ortiz y Ocaña que les comparto es que debemos de tener una mirada compleja. Y aquí vamos a dejar este término sobre la mesa. Debemos de problematizar. La idea es problematizar. Tenemos que problematizar esa realidad que nos es común, que nos es cercana, de la que disponemos datos empíricos, datos, digamos, en el campo, porque si no hacemos esa complejización de ese tema, no vamos a poder llegar a aterrizarlo en un objeto de investigación. Entonces, desde lo epistemológico y lo metodológico, eso va a permitir que se configure un espacio de entendimiento y de comprensión. Voy a los datos, pero esto me permite teorizarlo, quizás intervenir, y entonces puedo construir un objeto de estudio, de investigación, que sea mucho más sólido. No sé si en esta parte alguien tenga algún comentario o alguna duda que pudiéramos compartir o alguna experiencia que tengan al respecto. Déjenme, estoy tratando de mostrar el chat aquí porque como les presento, no veo el chat. Si alguien escribió algo y quiere levantar la mano, yo les agradecería que lo hicieran. Ok. Sí, Marical, tengo, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, hola. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, mi objeto de investigación, la primera vez que yo escribí, fue la mejora de la enseñanza del idioma inglés en CECATI a través de Biography Driven Instruction. Ahí me enfrenté, primeramente, este ejercicio lo hice en el 2017 y como nuestro modelo académico nos permite tener un modelo mixto, yo daba en aquel entonces clases en la tarde y comencé a utilizar la plataforma Schoology. Después vino Classroom. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en esta investigación, lo hago porque hasta el día de hoy y en aquel entonces comenzaban todos estos problemas de tránsito en la ciudad, que los alumnos de insurgentes al CECATI, que está en Tasqueña, pues se hacían casi 2 horas de camino y si llovía peor. A raíz de eso se me ocurrió comenzar a utilizar Classroom, Schoology como plataforma para que ellos pudieran estudiar y no perderse su clase. Por otra parte, también la infraestructura tecnológica, como
como sabemos, pues en CECATI no nos proveen de máquinas ni de equipo de cómputo y se necesita un laboratorio de lenguaje para enseñar inglés. Entonces ahí correlacioné lo Biography Driven con el M-Learning y ahí empecé a utilizar que los celulares de mis alumnos podían funcionar como computadoras personales. Entonces comencé a aplicar desde el 2017 la enseñanza del idioma inglés a través de la tecnología con plataforma educativa y después la actualicé de Schoology pasé a Classroom y pues bueno, desde entonces yo enseño el modelo mixto en CECATI. ¿Cuál fue la necesidad que yo tenía? Pues en un principio era la movilidad, la portabilidad y después se convirtió también en la necesidad tecnológica y la infraestructura. Al relacionar estos dos modelos, pues son la pauta y son el inicio de cómo yo comienzo a hacer pues la innovación educativa y ahora ya traslado todo este conocimiento y aplico lo que hoy en día es la educación 5.0 en la enseñanza de mis cursos. Utilizo no solamente el Classroom, lo sigo utilizando hasta el día de hoy, pero también ya utilizo la inteligencia artificial como recurso didáctico. Bien, utilizo el Gemini Pro, que es con el que trabajo para que mis propios alumnos también generen sus propios recursos didácticos y tengan este acercamiento a la tecnología y acorten la brecha tecnológica para que estén mejor preparados para insertarse al mercado laboral. Sin duda, el objeto de estudio para mí siempre ha sido la mejora de la enseñanza del idioma inglés, porque sabemos que hasta el día de hoy es una herramienta que se necesita para poder interactuar en esta sociedad globalizada. Sí, muchas gracias. Me encantaría que pudieran ayudarnos porque este aporte nos da pie a una buena pregunta. ¿Qué diferencia habría entre un objeto de estudio y una línea de investigación? Si alguien tiene una idea, por pálida que les parezca, sería genial que la pudiéramos comentar, porque este aporte de Mari precisamente da mucho para discutir eso. Si alguien lo pregunta a su inteligencia artificial favorita o si tiene alguna idea, por favor díganos. Ajá, Mari de Los Ángeles. El objeto es... Y ahí se quedó. Sí, Luis Fernando, escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas, todavía días, muy buenos días, doctor Hola, Rubén, buen día. buenos días a todas las compañeras y los compañeros que están aquí conectados. Yo entiendo, según mi lógica, es Ujú, que el sujeto es justamente la persona o el objeto o aquella, aquel elemento en donde se va a implementar la línea de investigación. ujú, Por ejemplo, si yo abro una línea de investigación en el caso del ejemplo que puso nuestra compañera, la línea de investigación sería sobre las condiciones, la necesidad o la importancia que tiene el idioma inglés hoy en día y las áreas de oportunidad, las circunstancias en las que se encuentra el ambiente en donde desea implementar esta propuesta de atención y el sujeto vendrían siendo justamente los estudiantes que son los que van a ser beneficiados, la comunidad escolar en general, quienes van a ser beneficiados con esta línea de investigación. Esa sería mi lógica. Sí, muchas gracias, estimado Luis Fernando. Tienes razón. Lo que escuchamos de nuestra colega, de Mari, es cómo tiene un interés genuino por su experiencia profesional sobre cómo mejorar la enseñanza del idioma inglés. Pero el dispositivo también, el dispositivo móvil como una herramienta de enseñanza-aprendizaje, pero si después, decía ella, incorpora algo del M-Learning, también puede discutir sobre esas modalidades de enseñanza. Pero vemos que hay un hilo conductor. Pudiéramos decir que eso es una línea de investigación. El eje vertebrador de todo esto que discutió es la enseñanza del idioma inglés.
Y a partir de ahí derivamos varias investigaciones. Por eso de repente en instituciones de educación superior se habla de líneas de generación y aplicación del conocimiento, porque es un tema que atraviesa todo lo que producimos como investigadores. Entonces, no sé si me expliqué, quizás no haga mucho sentido ahorita, pero avanzamos y si ustedes notan que no clarifiqué esta idea, regresamos con ella, a ella con mucho gusto. ¿Alguien más había levantado la mano? No sé si yo me extendí y quité la oportunidad. Fui yo. O sea, lo que entendí precisamente es que el objeto de estudio es sobre quién va a recaer la investigación, y es uno, y la línea de investigación es esta parte que nos permite, de ahí derivar varias investigaciones, o sea, varios aspectos, ¿no? Sobre los que podemos investigar. Sí, parece que nos coordinamos con el colega Dante, que además somos primos, mira, Ramírez. Sentido. En esta lámina vamos a diferenciar un objeto de conocimiento, estimado Dante, colegas, y un objeto de investigación. El primero, el objeto de conocimiento se refiere a cualquier cosa, idea, noción, etcétera, que es un objeto de análisis, de comprensión, que es algo que yo quiero estudiar en X campo. Eso es un objeto de conocimiento. Todo puede ser conocible y por eso el ejemplo de Mari me encanta, porque puede ser como este asunto de los traslados, la ubicación de los ECATIS, por ejemplo, dificulta el acceso a los usuarios y ahí ya hay algo que yo quiero conocer, pero también el uso de nuestros dispositivos. Pero también, decía yo hace un rato, las brechas digitales. Puede ser que nuestros colegas estudiantes tengan el dispositivo, pero no tienen el acceso a una conectividad. Y entonces todo eso son objetos de conocimiento. Ajá. Pero el objeto de investigación, que está en la segunda frase, es una parte mucho más restringida, dice Carballo, Carmona, de la realidad. Y es ahí a donde hacemos un recorte de la realidad. De todo eso que puede ocurrir, yo hago un recorte y digo, es esto lo que me interesa. Ajá. Por eso un objeto de conocimiento puede ser como muy general, pero el objeto de investigación ya lo vamos a delimitar. Por eso cuando estudiamos metodología de investigación nos dicen, sí, pero delimite. Y nosotros nos quedamos un poco, sí, pero ¿qué delimito? Bueno, hay que delimitar ese objeto de conocimiento para hacerle un objeto de investigación. Por lo menos eso es lo que la literatura al respecto nos indica. Y aquí Carballo y Carmona son muy claros, ¿no? Hay que delimitarlo tanto desde el punto de vista práctico como teórico, porque podemos ver ese mismo objeto de conocimiento desde muchos puntos de vista. Yo suelo utilizar un ejemplo muy burdo con los estudiantes aquí en la normal, cuando utilizo una botella, que ahora no tengo alguna a la mano, una botella de agua simple, común y corriente, pero les digo que complejicemos ese objeto para convertirlo en un objeto de investigación. Y entonces esta botella, déjenme estiro, perdón, esta botella de agua la puedo complejizar para convertirla en un objeto de investigación y lo puedo ver desde lo económico, desde la ergonomía. ¿Cómo puedo tomar la botella? La puedo estudiar desde la ergonomía, la puedo estudiar obviamente desde la economía, desde la sociología. ¿Por qué extraen nuestra agua? Luego las grandes empresas la embotellan y nos la venden carísima. Y entonces este objeto de conocimiento lo puedo convertir en un objeto de investigación cuando lo delimito y digo, sí lo voy a analizar, pero desde la sociología. Y entonces, desde la sociología elijo una teoría y desde esa teoría lo voy a abordar. Ese es un paso que les decía que es muy complicado para los estudiantes que no han tenido experiencias previas de investigación y que topan con un profesor como yo, que de repente desesperado porque avancen en la investigación, les pido de una semana a otra que hagan la delimitación de su objeto de estudio y que lo construyan en un problema de investigación. Eso es demasiado exigente, colegas. Yo creo que necesitamos mucha lectura, mucha plática con colegas, con compañeras, con compañeros que también tengan esa sana intención de compartir las dudas. Y en ese sentido llegaríamos a construir un problema de investigación. Y un problema de investigación, lo cité ahí a Saider que dice, y cito, es un proceso que comienza con una idea inicial, por eso dijimos tema, un tema y termina cuando esta idea se convierte en un problema investigable.
cuando ya lo he delimitado, cuando ya he decidido desde qué teorías lo quiero abordar, cuando ya tengo claro qué espero obtener de esa investigación. Cuando decíamos entonces, estimado Dante, que una línea de investigación se construye es porque tengo ese tema general como el que nos planteaba nuestra colega de la enseñanza del inglés y la voy a mantener a lo largo de todas mis problematizaciones, de todos mis objetos de investigación. Y ese es, digamos, el tendedero del que voy colgando todas las prendas, del que voy colgando todas mis reflexiones, mis producciones, mi diseño de materiales, etcétera. Por eso le llamamos una línea de generación y aplicación del conocimiento. No es solo teorizar, también tengo quizás que hacer intervenciones. Hasta ahí me detengo. Quisiera preguntarle si fui claro o si quedó alguna duda, en lo que intenté compartir. Clarísimo, dice Dolores. Me regreso un poquito porque María de Lourdes nos compartió alguna idea. Los procesos de enseñanza van acompañados de los sujetos que interactúan en la educación. Es correcto, sí, se deben involucrar los métodos de enseñanza, las metodologías también, los recursos como docente, como alumno. Es correcto, sí. Sin duda que sí. Em, a veces, ¿sabes? María de Lourdes, también vamos a ver esto que en estadística se llaman los outliers, los extremos, porque muy probablemente vamos a buscar casos exitosos, Lourdes, colegas, pero no necesariamente hay que fijarnos de lo exitoso. También estaría interesante ver los casos a donde no hemos sido tan exitosos. Y esa es una parte valiosísima de la narrativa pedagógica. Víctor nos compartía, el objeto es la problemática a estudiar, según lo que observamos, sí, claro, el principio del deseo es lo que miramos y entonces empezamos a desear conocer algo porque está cerca y queremos profundizar en ello. Por eso Carballo Carmona decía que es algo que nos interesa verlo desde una parte más práctica y teorizarla, ¿no? Lo más difícil es la delimitación. Sí, comparto la idea. Creo que estábamos en eso, estimado Víctor. Mónica nos dejó su pulgar arriba. Bueno, hasta ahí, si no tienen alguna inquietud y esto quedó medianamente claro, avanzamos. ¿Qué se requiere de un investigador? Que ese era el otro tópico con el que yo quería empezar esta charla con ustedes. Este, miren, yo empecé en la investigada cuando tenía más o menos unos 16 años de servicio docente. Y entré a la investigada porque hay un gran amigo a quien aprecio mucho, el doctor Jorge, que es colega aquí en la normal, y me decía, oye, pues hagamos un cuerpo académico, vamos a hacer un grupo de investigación. Y eso parecía así como una cosa mística, a donde uno tiene los grupos, pero tiene la familia, pero tiene tantas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué me complico? ¿No? Cuando nos dimos el sí con otros dos amigos, creo que fue la mejor decisión profesional que pude haber tomado, porque justamente regresé a preguntarme cosas que había dejado pasar a lo largo de mi vida profesional. Y entonces la duda asaltó. Y dije, ¿qué puedo yo mejorar del trabajo? ¿Qué puedo discutir de esta escuela? ¿Qué puedo discutirle a los planes de estudios que me dan? ¿Qué puedo aportar? Y esa es justamente la lógica de la investigación. ¿Qué se requiere de un investigador? Miren, da lo mismo que ustedes sean investigadoras noveles o investigadoras plus ultra de las vacas sagradas de cualquier institución. En esencia, a mí me parece, y coincido también con algunos autores, en estos tres elementos esenciales. Y yo agregaría uno más que ahorita les comparto. El lenguaje formal. Debemos de tener un lenguaje formal que dé cuenta que hemos leído, que sabemos del tema, que dominamos las nociones, los conceptos, los constructos. Lo otro es contar con habilidades de escritura académica. Y esto, queridas expertos, expertas colegas, esto no se hace con un curso de redacción en 3 meses. Esto es ensayo y error. Así como algún día aprendimos a bailar y decíamos que no bailábamos salsa porque solamente éramos de cumbia, pues un día nos atrevimos con la salsa y empezamos a bailar. Y salvada esta analogía y esta caricaturización del asunto, la escritura académica se aprende escribiendo. Entonces, lo ideal, y por eso comentaba de Jorge y de mis colegas aquí del cuerpo académico, lo ideal es que encontremos un grupo de personas que nos lean y que nos critiquen, que, que, que lo hagan de verdad,
con la certeza de que es un proceso de aprendizaje y que no nos vamos a molestar. Es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? El tercero es saber nombrar el fenómeno de interés para poder darle un sustento científico. Va de la mano con el primero. No, no, está muy bien para el tema tener nociones, tener experiencias empíricas, pero para escribir, para ya generar investigación, sí necesitamos sustento científico. Pero ustedes y yo estamos en la época de la inteligencia artificial y todas las herramientas digitales nos facilitan demasiado la investigación. Entonces, si en algún otro momento llegamos a coincidir, sería genial que me invitaran y platicamos acerca de las herramientas digitales que nos facilitan la investigación. Lo que antes hacíamos en un mes, colegas, ahora lo hacemos en minutos, pero eso no significa que se pierda el bucle humano, porque tenemos todavía que revisar lo que la IA nos da. Esos son tres requerimientos esenciales. Yo agregaría uno en términos de mi experiencia, que es con lo que empecé esta idea. Construyan una red de colegas con las que puedan ustedes discutir. Discutir a profundidad, con arrebato, con pasión, etcétera. Las ideas se discuten, las ideas se destrozan, las ideas son para eso, para destrozarse. A las personas se les respeta. La persona está a salvo, sus ideas no. La ciencia avanza bajo esa lógica. Discutamos las ideas, cuestionémoslas, compliquémoslas, problematicemos, tomemos acuerdos o respetemos que no estamos de acuerdo, pero que tenemos puntos de vista encontrados, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agregaría como un requerimiento para quienes estamos formándonos como investigadores o para quienes ya asumen que son investigadores consolidados. Construya un espacio, una comunidad a donde de verdad pueda discutir sus ideas y se sienta respetado como persona. Eso me parece que es lo esencial. Dicho eso, y si no tuvieran alguna otra cuestión, vamos a lo inicial en un proyecto de investigación. Hasta aquí, no sé si haya algo que compartir, que comentar. Si tienen alguna idea o hay algo que quisieran que yo profundizara antes de entrar a lo pastoso de cómo se hace el proyecto, el protocolo de investigación, es momento, colegas. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, quienes ya han hecho un proyecto de investigación o quienes ya nos hemos adentrado en este mundo de la investigada, sabemos que lo primero que nos piden es una situación problemática. De eso ya hablábamos. Luego, construir el objeto, las preguntas y los objetivos. A mí me parece que si llegamos hasta ese punto, ya logramos el 80% de la investigación. Poder tener eso todo entrelazado y con lógica no es una cosa menor. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo intelectual, muchas dudas y hay algo que siempre digo a mis estudiantes, mucha tolerancia a la frustración, mucha tolerancia a la incertidumbre intelectual, porque ese es un requisito básico de quienes estamos también en esto de la investigada, aceptar que no tenemos certezas. Por lo menos no tenemos certezas permanentes. Hay certezas temporales. Sabemos cosas que son valiosas en una temporalidad. Entonces, a una página donde, estimado Eduardo, hay varias páginas a donde pudieran publicar y un poco la idea de cuando se forman colectivos es precisamente darnos la oportunidad de platicar nuestras cosas, pero publicar lo que estamos haciendo. Un consejo ahí en ese sentido de lo que nos comparte en el chat nuestro colega Eduardo Gutiérrez es eso. Nosotros empezamos con un blogcito, un blog muy casero, a donde planteábamos nuestras cosas, escribíamos algunas ideas, soltábamos ahí ideas, decíamos, y nos criticábamos. Y eso nos ayudó de una manera tremenda, tremenda en varios sentidos. La primera, lo que señala Eduardo Gutiérrez es, pues, saber que alguien nos lee. Saber que alguien nos lee es una cosa maravillosa. Lo segundo es saber que alguien nos lee con interés. Y lo tercero es saber que alguien nos lee
con interés y con intención de ayudarnos a mejorar. Me parece que eso es genial cuando hay una paginita, aunque sea como perdida, como lo plantea Eduardo, yo creo que sí lo podemos hacer, es cuestión de indagarlo. Y si no, miren, hay varias instituciones a donde se publican los borradores y a donde se hacen encuentros de personas que estamos construyendo algunos proyectos y entonces se arman ahí como algunos grupitos focales para criticar o cuestionar los proyectos de otros compañeros o compañeras. Y eso me parece que está muy, muy interesante. Sería genial que así ocurriera, por lo menos con más frecuencia, ¿no? Bueno, volvemos a la lámina y decíamos, este es casi, casi el trayecto que ustedes han visto en cursos de metodología de la investigación. Voy a ir muy, muy rápido porque tenemos poquito tiempo, ya casi agotamos una hora y no quiero hablar demasiado porque luego estas conferencias se vuelven terriblemente, aburridas. Lo primero que yo les diría, compañeros, es, si ustedes tienen un tema o ubican un problema, la pregunta sería esta. ¿Todo problema implica mi intervención respecto a la práctica docente o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente, pero eso va a decidir de sus intereses, eso va a depender de sus intereses y ustedes lo tendrán que decidir. Regresamos a esta situación. Si ese es un tema que me interesa, muy probablemente va a partir de una problemática que yo estoy observando. La pregunta del millón aquí es esta que está acá abajo en letra chiquitita. ¿Es una situación problemática para quién? Porque ahí tenemos que hacer algo que se llama vigilancia epistemológica. ¿A alguien le suena ese término de la vigilancia epistemológica? No es algo como muy común, pero si lo explicamos, este, vamos a decir, pues era eso. ¿Alguien tiene una idea de qué rayos es la vigilancia epistemológica? Y si no, ahí googleen o pregunten. Si alguien lo encontró, díganos, por favor. Tírenos un lazo, para salir del pozo de la ignorancia. Ok. Alguien abrió micrófono, pero no sé si nos quiere responder. Sí tiene un problema. Creo que no, se abrió un micro por ahí. María de los Ángeles, supongo, González, es una rama de la filosofía que se enfoca en las preguntas fundamentales sobre cómo conocemos el mundo a través de la investigación científica. Es correcto, María de los Ángeles. La vigilancia epistémica o epistemológica tiene que ver con cómo sé que sé. ¿Cómo sé que sé eso? ¿Cómo lo puedo conocer? Son esas preguntas esenciales sobre la construcción del conocimiento. Ajá. Pero sobre todo, aquí hay una que a mí me encanta que les planteo a mis estudiantes. ¿Qué prejuicios tengo sobre ese tema? Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas y estamos iniciando nuestro protocolo de investigación, hacernos esas preguntas de vigilancia epistémica son geniales, porque nos ayuda a determinar desde dónde parto. Por eso la pregunta que tienen abajo en la lámina, ¿es una situación problemática para quién? Y si yo estoy pensando que ese es un problema, entonces tengo que reconocer si eso realmente es relevante de investigar. Asunción, es correcto, es ser crítico, es tener autocontrol evitando los prejuicios. Andrea Robles dijo que sí es el estado del arte. Es parte del estado del arte. Ahí vamos a hacer una diferencia que no sé si yo respondo y ustedes lo ven. Hay que hacer una diferencia si todos lo ven. Si yo respondo, Andrea, no sé si todos lo ven. Hay que hacer una diferencia entre estado del arte, estado de la cuestión y estado del conocimiento. Pero ese es un tema que vemos un poquito más adelante. Entonces, lo primero es determinar qué se debe investigar y ya aclaramos eso. Ahora, si es una situación problemática, habría que preguntarse, ¿quién la define como problema? ¿Soy yo
¿Es el contexto? ¿Son los sujetos que yo quiero investigar? ¿Cuántos casos se presentan? En el caso que nos compartían sobre el traslado de los estudiantes de inglés, es ¿cuántos tienen el mismo problema? Y entonces eso puede constituirse como algo interesante de investigarse. Luego, ¿esos involucrados sí lo perciben como un problema o soy solo yo el que está pensando que eso es un problema? ¿Y cuál sería mi interés por indagar eso? Ese es lo más interesante. Vamos a un punto decisivo, estimados colegas. ¿Voy a tener un interés práctico o voy a tener un interés científico? Son cosas absolutamente diferentes, porque ese es un tema de a donde muchas veces los estudiantes, los estudiantes de posgrado nos atoramos. Quiero intervenir, que ese sería un interés práctico, o tengo un interés científico, solamente para poderlo explicar, para poder predecir algo que puede ocurrir, o si voy a buscar desde la teoría cosas que me ayuden a cubrir esos nichos o esos vacíos sobre ese tema. Aquí hay que tomar una decisión crucial en el proceso de investigación. Una vez hecho eso, puedo decir que estoy caracterizando esa situación problemática. Y aquí va mi interés como investigadora, como investigador, si es un tema, si es teórico o si es un problema en el que yo quiero intervenir. Lo caracterizo ese objeto de estudio entre sus contextos y sus antecedentes. Ya nuestra colega que nos compartió su protocolo de investigación ya hizo este ejercicio y ese es un paso importantísimo, ¿no? Y después vamos a formular preguntas provisorias. Hacer estas preguntas provisorias nos va a dar la posibilidad de hacer esa vigilancia epistemológica. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué sé? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué necesito conocer? ¿A quién pudiera yo preguntarle? Etcétera. Este asunto de las preguntas provisorias me va a permitir entonces agruparlas y ahí voy a encontrar temáticas. Y a partir de esas preguntas iniciales o provisionales, ya puedo proponer preguntas generales y las particulares. Pareciera que es algo muy sencillo. En realidad, esto requiere trabajo, lectura y estar haciendo estos ejercicios como prácticos. Y regresar una y otra vez a esas preguntas que estoy planteando. Aquí les dejo algunas sugerencias de preguntas provisorias. Em, ¿Cómo las vamos a utilizar? Depende de qué quieran investigar a ustedes. No sé si alguien aquí está haciendo algún protocolo o tenga estudiantes con quienes trabaje esta metodología o quiera generar algo para publicar. Es momento de que cuando realicen sus preguntas provisorias o estén revisando las preguntas de investigación generales o específicas, ustedes decidan qué quieren hacer. ¿Quieren explorar? ¿Quieren describir? Quieren analizar, predecir, evaluar, explicar, comparar, que es algo que escuchábamos sobre el proyecto de investigación. Es un estudio comparativo entre generaciones en esa investigación longitudinal. ¿Cómo nos damos cuenta de que una investigación está sólida, colegas? Justo cuando nos damos cuenta que el objeto que está construyéndose para investigarse tiene congruencia con estas preguntas provisorias. Y aquí vamos a necesitar sentarnos con nuestra asesora, con nuestro asesor y echarnos una muy buena y profunda y sesuda plática para ir describiendo, entendiendo qué quiero hacer con esa investigación. Por eso las asesorías son tan importantes. Y si no tenemos un asesor con tiempo disponible, bueno, pues siempre habrá algún amigo, alguna amiga que esté dispuesta a escucharnos y hacernos preguntas. Algo que también les digo a mis estudiantes, a mis compañeros, estudiantes con los que aprendo, es plantéele usted su tema de estudio a alguien que no tenga ni la más pálida idea de la educación y si le hace preguntas, anótelas, porque ahí hay toda una beta interesante. Esa persona que no tiene mucha noción de la educación, pero nos hace preguntas interesantes, nos está dando un regalo genial. Entonces, a partir de ahí, podemos ir planteando esas preguntas provisorias. Bueno, nos saludó Josefina Arroyo. Buenos días, Josefina. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda sobre este primer acercamiento a las preguntas de investigación, estimadas colegas.
Sí, claro, Luis Fernando, con gusto yo, se las comparto, ya sea a, a la doctora Alejandra Islas que me hizo el favor de invitarme, y si no, les dejo mi correo ahorita al final y ahí nos mantenemos en comunicación. Con gusto. Regreso a la premisa que les decía, lo que no se comparte no sirve. Y si me las quedo, entonces no tiene mucho sentido haber coincidido en este espacio. Maestro, Dale. buenas tardes. Hola, hola. Una pregunta. Por favor. Una investigación forzosamente tiene que tener un, se me fue la palabra, un cómo resolver. O sea, no puede quedar nada más en quiero investigar y saber. O sea, tengo que dar forzosamente una solución, una propuesta de solución. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta genial. La respuesta rápida es no. No todas las investigaciones tienen que darnos una respuesta. Por eso decíamos que hay un interés científico y hay un interés práctico. Si ustedes tienen un interés práctico, entonces sí nos vamos a ocupar de plantear una solución. Pero si ustedes tienen un interés genuino científico, eso solamente quizás nos permita llegar a explicar un fenómeno, a entender un fenómeno. Por eso decíamos que hay que ver estas preguntas. Entonces, si usted tiene un fenómeno, maestro, maestra, colegas, que es inédito, esa investigación va a ser solamente exploratoria. Vamos a conocer ese fenómeno que está ocurriendo ahora. Algo que decía nuestra compañera, que es maestra de inglés, es, bueno, cómo los celulares pueden utilizarse como un dispositivo de aprendizaje. Y quizás no haya investigaciones sobre eso. Entonces usted va a hacer una investigación exploratoria. Quizás va a describir cómo los estudiantes están utilizando su celular. Y eso ya se constituye en una muy decente investigación, con buenos aportes. Entonces no siempre hay que llegar a hacer propuestas de solución. Esas son investigaciones de intervención. Tiene mucho que ver con la formación inicial que tenemos como investigadoras, como investigadores. Pero si somos profesores que siempre pedimos, sí, pero deme usted cuál va a ser su intervención, ahí hay una tendencia. No, no siempre hay que intervenir y no siempre hay que dar propuestas de solución. Muchas investigaciones son simplemente descriptivas y eso no las demerita. Son muy buenas posibilidades de acercamiento. Espero haber respondido y si no, háganmelo saber, por favor. Sí, muchas gracias. Perfecto, un gusto. Mari Caltenco, que nos compartía sobre lo de inglés, le hace preguntas a Gemini Pro y si la investigación que quiere realizar es factible. Mari, es una muy buena posibilidad. Yo les invitaría a ustedes, la inteligencia artificial es una herramienta. O sea, algunos investigadores decimos que es como muy negar nuestra capacidad intelectiva, intelectual, pero no, yo creo que la potencia es una herramienta más. Yo te invitaría, Mari, estimada Mari, que pudieras explorar algunas otras IAs, como por ejemplo Notebook LM, a quien le cargas toda tu bibliografía, generas tus proyectos, tus libretas, perdón, son libretas, te resuelven las cosas de una manera genial. Pero no olvidemos, yo no estoy diciendo que nos va a resolver las cosas. El bucle humano es esencial. Nos puede destrabar incluso cuando nos atoramos en la redacción. La IA es una posibilidad, pero no la veamos como la panacea, es solo una herramienta, ¿no? Sí, sí, Mari, Notebook te hace una locura de cosas. Yo creo que ayuda mucho, nos hace podcast, puede ser nuestro tutor, en fin, es una posibilidad muy grande. Ojalá que luego pudiéramos coincidir y trabajamos algo de herramientas digitales. Cuando haya posibilidad, me invitan y con gusto lo pudiéramos explorar, ¿no? Bueno, vamos a la construcción del objeto de estudio. Yo creo que en esta charla nos vamos a quedar hasta ahí, hasta la construcción del objeto de estudio, porque es la parte más complicada de los proyectos de investigación. Bueno, ya fuimos, decíamos hace un rato, de un tema que me interesaba, hacerlo un objeto de interés
a construir un objeto de investigación y tengo que llegar a un objeto de estudio. Bueno, construir el objeto de estudio implica esto que ven en la lámina, ¿no? A mí me encanta la palabra metamorfosis. Ahora la literatura es un poquito, ya no utiliza mucho metamorfosis, ahora utilizan ese término de performativo, que tiene que ver con transformaciones también, ¿no? Este, ese proceso de performatividad o de cambio de metamorfosis le va a ocurrir a la situación problemática, a nuestro tema, pero también a nosotros, a nosotras como investigadoras, investigadores, porque nos va a permitir rastrear nuestro pensamiento y nos va a cuestionar, nos va a interpelar constantemente si lo que yo estoy pretendiendo investigar tiene una lógica, tiene un sentido, tiene fundamentos. Por eso construir el objeto de estudio, desde mi muy humilde opinión, es la parte más interesante de hacer una investigación. Cuando ustedes llegaron desde el tema hasta tener un objeto de estudio, estimadas, estimados, han hecho un trabajo intelectual brutal, brutal. Llegar a ese punto y decir, lo que me interesa investigar es esto por esta razón y espero esto, desde esta metodología y por estas razones, eso es impresionante. Y creo muchas veces que los profesores, las profesoras de metodología de la investigación, piensan que eso es un paso así como muy rápido. Y no, en realidad requiere mucho acompañamiento, mucha lectura y mucho trabajo, ¿no? Mari, sí, no, yo he puesto, Mari dice que le encantaría que colaboráramos. Sí, por supuesto, siempre hay que ampliar las redes, Mari, yo encantado. Sale. Ahora sí, déjenme regresar en el chat porque alguien nos preguntó del estado de la cuestión y yo dije que íbamos a ir un poquito más adelante a eso. Fue Andrea. Andrea, a ver si te hace sentido esto, estimada Andrea, porque aquí lo vamos a comentar un poco. Para construir el objeto de estudio, entonces primero hay que preguntarnos estas cosas que ven en la lámina. No necesariamente en ese orden, pero la idea es que sí nos lo interroguemos. ¿Alguna de esas cuatro les genera alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Bueno, la número 4. Aquí vamos a derribar un mito. No todas las investigaciones tienen hipótesis. De hecho, en muchas ocasiones, las hipótesis en estudios sociales nos generan mucha complicación. Voy a aclararlo. En estudios sociales, lo que tenemos son, em, gracias, eso, tenemos supuestos. Nos ganó la respuesta em, Abigail. Por lo tanto, hay muchas investigaciones que cuando leemos los artículos decimos, bueno, ¿y dónde está la hipótesis? Bueno, es que en estudios sociales no necesariamente partimos de hipótesis, partimos de supuestos. Y esos supuestos son ideas que tenemos, ¿no? Son esas premisas que de repente al iniciar la investigación teníamos y que queremos validar o confrontar o etcétera, ¿no? En estudios cuantitativos sí vamos a tener hipótesis. Y ahí voy a hacer todavía, vamos a darle un rizo al rizo, a veces. A veces va a haber hipótesis en estudios cuantitativos. No todo lo que tiene números tiene hipótesis, pero esto ya es como muy, muy fino, ¿no? Muy, muy preciso. Pero sí, a mí me encanta que quitemos esta idea, porque también a mí me la inocularon en el bachillerato cuando tuve una maestra que me decía, ajá, ¿y dónde está tu hipótesis? Y yo, me complicó mucho y recuerdo mucho esa cuestión, ¿no? Que yo decía, es que no sé cómo plantear eso, ¿no? María Dolores Martínez, la expresión en el supuesto que, ajá, introduce una situación hipotética o una conjetura. Lo que sigue debe describir una acción o condición que podría ocurrir dentro de esa hipótesis. Es correcto,
Es correcto, de hecho, por eso esa precisión lingüística, para no confundir a nuestros lectores, usualmente quienes revisan investigaciones sociales, tenemos claridad en esto, de que son supuestos y partimos de un supuesto, siempre se parte de un supuesto, pero no partimos, como en estudios cuantitativos, de hipótesis a donde decimos esa correlación. Si ocurre A, entonces B, o si A y B, entonces C, porque ahí hay esas investigaciones correlacionales y aquí en sociales eso no es lo común, ¿no? Bueno, entonces regresamos a la lámina. Hay que preguntarse esas 4 cosas de inicio porque aquí vamos a encontrar, si nos vamos respondiendo estas cosas, vamos construyendo lo que nosotros vamos a entender como un estado de la cuestión. Cuando hablamos de un estado de la cuestión, entonces se trata de saber quién ha investigado lo que a mí me interesa investigar. Ajá. Y entonces, con estas otras 4 preguntas, vamos haciendo un muy buen seguimiento epistémico, ¿no? ¿Qué teorías han usado? Si generaron algunas categorías, de análisis, em, qué conclusiones tuvieron, qué fuentes de información consultaron. Y entonces, con estas 8 preguntas, estimadas, colegas, respondemos la pregunta que nos hacía Andrea Robles. Responder ocho, estas 8 preguntas nos ayudan a construir un estado de la cuestión. Pueden trabajarlas como les dé la gana, pero yo les sugeriría que sí tengan cuidado de ir respondiéndolas. Yo usualmente construyo tablitas. Antes las hacía muy artesanales. Ahora, por ejemplo, con SciSpace o con otras IAs que son específicas para la investigación, pues esto lo hacemos en minutos. Lo que a mí me tomó 3 meses para la tesis doctoral, esto lo podemos hacer ahora en 10 minutos. Y si pagan ustedes la IA, para su nivel pro, eh, yo les prometo que se van a sorprender de cómo pueden avanzar en sus procesos de investigación. Insisto, luego viene el bucle humano. No es que ya nos lo arrojó la IA y ya quedó listo. No, viene el bucle humano y ahí vamos a tener que invertir todo nuestro talento y toda nuestra inteligencia para revisarlo. ¿Dudas hasta aquí de estas 8 preguntas, estimadas, estimados? Yo les leo, les escucho. ¿Ninguna? Ok, parece que no. Bueno, entonces, ¿cómo construimos el objeto de estudio? Haas y Bellis nos dicen esto. El objeto de estudio es una intersección, dicen estos autores, entre el problema, que es una necesidad. Vamos a llamar problema no porque sea un asunto que haya que resolver en una realidad, sino puede ser un problema intelectual. Yo tengo dudas sobre eso, yo quiero definir mejor eso, quiero tener claridad sobre un asunto y ese es un problema intelectual. No se refiere necesariamente a un problema de algunas personas, ¿no? En un contexto determinado. Entonces, es esa intersección entre el problema y los conceptos, las definiciones y las relaciones que le dan sentido, que otorgan sentido a ese objeto y que lo hacen a su interpretación y comprensión. Este objeto de estudio, entonces, intersección entre esas ideas que yo tengo y cómo puedo entenderlo, cómo puedo conceptualizarlo, cómo puedo explicarlo, cómo puedo interpretarlo. Esa es la construcción del objeto de estudio. Por eso les decía que luego, cuando enseñamos metodología de la investigación, les pedimos esto en una semana a los estudiantes. Eso casi debería de aplicar como violencia, como violencia académica. No sé si existe ese término, pero creo que es demasiado exigente si no acompañamos el proceso. Bueno, nombrar un objeto de estudio demanda entonces este término que me encanta, una alfabetización académica. Ajá. Y no importa si tú eres un investigador experto o como yo eres un investigador Nobel, ¿no? Esa alfabetización académica nos va a permitir demostrar el dominio
de la literatura, de cómo se puede explicar ese objeto de interés. Por eso es importante, hay dos herramientas que les propongo a mis estudiantes y una de ellas me las recordó hace poquito en una clase un estudiante, que es el diario de dudas. Si ustedes no lo hacen mientras están trabajando, se están perdiendo una posibilidad maravillosa de vigilancia epistémica. Anoten las dudas. Si usted tiene en su dispositivo ese blogcito de notas, ahí genere un blog de dudas de investigación. Y entonces le pone la fecha. Bueno, ya le aparece por default. Tengo dudas de por qué tal autor dice esto. Y ahí guárdenlo, porque ese es su repositorio de vigilancia epistémica. Luego van a regresar a él y van a decir, hace 15 días tenía esta duda y ahora ya no está. Y ahí nos vamos dando cuenta precisamente de esta alfabetización académica. Esa herramienta es genial. Bueno, avancemos. Ay, aquí está. Si usted ya construyó un objeto de estudio, vienen las preguntas de investigación. El objeto de estudio tiene que articularse muy bien con las preguntas. Creo que hasta ahí llegaremos el día de hoy porque me parece un tema demasiado extenso y que requiere de mucha charla, sobre todo desde las experiencias que tengan ya en lo cotidiano en la construcción que están haciendo. ¿Cómo se formulan las preguntas de investigación? Bueno, uno, necesitamos focalizar un tema concreto. Por eso, para llegar a las preguntas de investigación, necesitamos toda la talacha de construcción de un objeto de investigación. Luego hay que documentarse sobre el objeto de estudio, que me parece que es algo que es muy lógico y muy natural. Dar un orden a los hallazgos, por eso les decía que habría que construir el objeto, el estado de la cuestión, que es qué se están preguntando otros de lo que yo me estoy preguntando, qué respuestas han tenido. Cuando hacemos toda esa revisión, ya podemos tener una lógica de, bueno, pues entonces esto ya está, ya tiene una respuesta, ¿para qué lo investigo, no? O puedo decir, sí hay una respuesta, pero no está vista desde este ángulo que yo quiero investigar. Y a eso en investigación se le llama, según Irene Basilachis, construir el nicho. O, según la literatura inglesa, que es el gap. Es un gap, que es un término, es un acrónimo en inglés, ¿no? Es decir, ¿qué va a aportar mi investigación? Y cuando yo ya tengo claridad de qué va a aportar la investigación, ahí está mi nicho. Ese es el nicho de la investigación. Ese es el gap. Entonces, algo súper importante cuando estén en un examen o cuando estén revisando la investigación de algún estudiante o a ustedes les revisen sus avances, es expliquen el gap, expliquen su nicho, construyan el nicho en el trabajo, pero que puedan explicarlo a quien les cuestiona, eso es genial. Decir, sí, hay tantas investigaciones, pero ninguna se ha hecho en México. Por lo tanto, todas esas investigaciones que se han hecho en Europa, en Asia, yo las voy a hacer en México y esta investigación va a aportar eso. Ese es el nicho de investigación. No sé si me expliqué con esto del nicho de investigación y si algún experto como Mari, Caltenco, que son expertos en inglés, nos aclaran, porque se me fue ahorita el significado del gap en investigación. ¿Dudas con cómo construimos el nicho de la investigación? ¿No? Ok. Bueno, vamos con lo que terminamos el día de hoy, las preguntas generales y los objetivos generales. Las preguntas tienen que vincularse con la pregunta general, se vincula estrechamente con el objetivo general. Estas van a surgir, dice Subiría, del proceso que hacemos de la revisión de la literatura, donde encontremos esos vacíos, donde encontremos esas tendencias o esas contradicciones. Y a partir de ahí ya puedo plantear esa pregunta general y ese objetivo general. ¿Cómo se plantea? Bueno, esa es la estructura general. Algo que también yo quisiera derribar el día de hoy es esta idea de que utilicemos
la taxonomía de Bloom para los objetivos. La taxonomía de Bloom no está pensada para la investigación, está pensada para los procesos de enseñanza y aprendizaje, no para la investigación. ¿Hay adaptaciones? Sí, por supuesto que las hay, pero bueno, ahorita les presentaré alguna posibilidad. El, el objetivo general o la pregunta de investigación debe de incluir estos 5 elementos. La temporalidad, cuál es el objeto de estudio, cuál es la unidad, el verbo y el contexto. Es decir, debemos de dar tiempo y espacio en el objetivo. Em, creo que me regresé, me disculpo. Aquí estoy. Ajá. Hagamos un ejercicio. Encuentren en esta pregunta de investigación estos elementos que les planteaba: la temporalidad, el objeto, el verbo, el contexto y la unidad de estudio. Yo les pediría, para que despertemos a los que ya se durmieron, que abran su micrófono y que nos respondan para escucharles. Ahí está la pregunta de investigación. Díganme si responde a esto. Lo voy a colocar aquí en el chat. La temporalidad, el contexto y la unidad de estudio. Ahora sí, lo tienen en el chat porque si no vamos a estar brincando. Y ahí tienen una pregunta de investigación. Por favor, díganme si cubre esos criterios. ¿Alguien dijo yo? Escuché un micrófono abierto, pero no sé si alguien quiere participar. Maestro, me gustaría intentar Por responder. favor. Bueno, creo que la temporalidad es durante el periodo de confinamiento de COVID. ¿Mm? El Muy bien. verbo, pensaría que es el desempeño de los docentes, que es como el origen, la raíz. El contexto, pues, pues la percepción que tienen los alumnos en la educación secundaria, objetivo, pues la percepción que tienen. Creo que ya me hice bolas por ahí. Y unidad de estudio, no, Bien. creo que por ahí ya me perdí. No, está muy bien, está muy bien. Es que este ejercicio no es sencillo, colegas. Aquí hay una trampa, ¿no? El, el verbo lo vamos a encontrar en el objetivo general, pero deben de estar muy, muy ligados. La pregunta de investigación con el objetivo general. Gustavo nos dice, que sí los cubre. Mari, al ECAP, Evaluation of Academic Competence. No, Mari, me refería al gap en la investigación. Pero ahorita, prometo que ahorita porque se me fue, ya se me fue la palabra. Sí, donde sí es correcto, Eduardo Gutiérrez nos dice que falta todavía cerrar espacialmente el objeto de estudio. En este caso, esa es una muy buena observación porque solo dice con alumnos de educación secundaria. Y eso es muy amplio. Yo no sé si voy a alcanzar a cubrir a todos los alumnos de educación secundaria en México, ¿no? Por eso es correcta esa apreciación. Debemos de cerrar la unidad de estudio, por ejemplo, en la Federal número 6 o, por ejemplo, en un grupo de tercer grado de la Secundaria Federal 6 de tal lugar. Por eso tenemos que ser tan exquisitos. Entonces, bueno, tenía otro ejercicio aquí. A ver, aquí está el objetivo general, el ejercicio 2. Ayúdenme para ver si cubre los criterios, colegas. Y por favor, si como nuestro estimado Eduardo detectan que hay algo que tendría que mejorarse en este objetivo, por favor, háganoslo saber.
Ahora, sí ven aquí un objetivo, perdónenme, un verbo en este objetivo. El verbo es describir. En los objetivos siempre vamos a utilizar verbos en infinitivo, ar, er, ir. Y ese verbo lo vamos a decidir con una taxonomía. Y yo les decía que no les recomiendo mucho la taxonomía de Bloom. Ese es un asunto meramente personal. Si alguien le ayuda la taxonomía de Bloom y le aclara sus pensamientos, adelante. No, no se trata de descalificar por descalificar. O sea, es una herramienta que me parece como muy válida, pero les voy a proponer alguna otra hora. Estimados, ¿algo que haya que corregirle a este objetivo general? ¿Algo que noten? ¿O cubre todos los aspectos? ¿Alguien con algún aporte? ¿No? Nos hace falta precisión. Algunas precisiones que ya también nuestro compañero Eduardo nos señalaba, o sea, la precisión, aquí dice nada más en la normal superior, pero no precisamos qué escuela normal, tampoco se aclaran, ¿no? Sí, es correcto, la región, la entidad, tampoco se aclara durante los últimos 3 años, pues sí, pero ¿en qué año estoy? ¿No? Sería más preciso decir durante durante los años 2021 a 2024, etcétera, ¿no? Tampoco aclara de qué licenciatura. Y entonces es eso, ¿no? Habría que ser más finos en la redacción. Me parece que si logran ya hacer estos ejercicios, em, están en posibilidades ya de cuestionar con mucha mayor claridad lo que ustedes construyan. Bueno, em, les quería proponer la taxonomía. La taxonomía para que la miraran. Oh, no la encuentro. Pero bueno, vamos a esta parte. Con esto terminamos, colegas, para no abusar mucho de su tiempo y de su atención. Vamos a tener objetivos de investigación, de la investigación y del investigador. ¿Cuándo descubrí esto yo? Justo cuando estaba en el posgrado, en la maestría, porque nos piden redactar objetivos, pero no nos aclaran esas diferencias. No es lo mismo un objetivo de investigación que del investigador o de la investigación. ¿Cuáles son? Los objetivos de investigación, que son los que plasmamos en el protocolo, en la tesis, etcétera, en el documento que estamos construyendo, son los intelectuales, es decir, tienen relación con la pregunta de investigación, con el objeto de estudio, con la temporalidad, tienen un orden lógico, están vinculados con lo que yo pretendo lograr, de manera generalmente cuantificables, generalmente. Ajá. Los objetivos del investigador, esos están relacionados con lo que yo anhelo de mi práctica profesional. Aquí yo lo refería a mis estudiantes sobre la práctica como investigador. ¿Qué quiero lograr como una persona involucrada, ¿no? en ese proceso de investigación? Y los objetivos de la investigación, esto refiere a qué va a aportar la investigación. Y quizás por eso algunos profesores nos piden que hagamos un ejercicio de intervención y que digamos, sí, pero ¿cuál es tu aporte? Bueno, pues una investigación tiene en realidad aportes prácticos que tendríamos que reflexionar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se haga un estudio longitudinal para ver la relación entre el perfil de egreso, entre el perfil profesional, el perfil de egreso, el seguimiento de egresados, pues tiene un aporte tremendo. Entonces, habría que señalarlo. Pero esos objetivos no son los objetivos intelectuales, no son los objetivos de investigación. Y me parece que eso es algo que tendríamos que aclarar mucho en los procesos de investigación. Entonces,
No quiero yo extenderme demasiado con esto. Yo solamente les invitaría a que hiciéramos ejercicios de revisión de lo que estamos construyendo con pares, como ya les decía. Y bueno, aquí está esta taxonomía de verbos que les recomiendo. Es una taxonomía que va por niveles, es una taxonomía que está sí enfocada en la investigación, a diferencia de otras taxonomías en las que solamente podemos elegir verbos que tengan que ver con enseñanza o aprendizaje. En este caso, colegas, la ventaja de esta taxonomía de Bavaresco es que la investigación nivel uno es en la que tú quieres conocer un tema. Ajá. Haces un acercamiento, es una investigación exploratoria. Ojo, no es que sea una investigación mal hecha, es que estás eligiendo un tema que es novedoso para ti en ese contexto, con esas personas, etcétera. No tiene que ser novedoso para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro que puede haber investigaciones de nivel uno. En el nivel 2 son las que ya buscan una comprensión de ese tema, de ese objeto de estudio. En el nivel 3 ya tú intervienes, haces una aplicación, en el nivel 4 haces un análisis, en el nivel 5 ya puedes hacer una síntesis de tu intervención y de ese análisis. Y en el nivel 6 de investigación haces una evaluación. Esa es una investigación evaluativa. Entonces, espero que esta taxonomía les dé una idea más de cómo ir planteando sus objetivos en este primer gran esfuerzo que hacemos todas y todos cuando estamos construyendo nuestro primer o no solo nuestro primero, nuestros proyectos de investigación, que es el tema que nos convocaba. Entonces, no quiero cerrar esta charla sin compartirles un texto que a mí me ayudó mucho. Se los dejo en el chat, que son consejos y advertencias para quienes hacemos investigación. Eh, Les subí el texto en extenso, pero también les voy a compartir un resumen que es un mapa conceptual. Creo que ya subió. Ahí va el mapa. Está en formato PNG. Con esto quiero cerrar nuestra plática para no extenderme mucho. Por favor, vayan a ver los errores comunes en la formulación de investigaciones sociales. Son en particular 11. Me parece que nos pueden dar luz de por dónde estamos teniendo algunas dificultades y pudiéramos encontrar áreas de mejora, ya sea que seamos estudiantes y estemos haciendo nuestra primera investigación, o bien que estemos ayudándole a otras personas con su proyecto de investigación. Ujú. Me parece que nos puede ayudar mucho. A mí me encanta el error número 8, que es ese divorcio, dice em, Catalina, la autora, ese divorcio esquizofrénico entre el marco teórico y tener una teoría generalizadora, totalizadora, dice ella, que sea bien compleja, bien abstracta y nuestro diseño metodológico. O sea, tratamos de encontrar una teoría tan general que no nos responde a las particularidades. Y ahí tenemos ese divorcio que es bien común en los proyectos y en las investigaciones. El número 9 no tiene desperdicio, que es el planteo de un objeto de corte explicativo antes de haber alcanzado una descripción del fenómeno en investigación. Es decir, querer explicar algo sin habérmelo podido explicar teóricamente, sin haber podido construir una noción, un concepto sobre lo que quiero investigar. Y bueno, sé que pudiéramos seguirnos como mucho tiempo más hablando de esto, pero en realidad he hablado ya demasiado y no quiero extenderme mucho. Yo dejo la voz a los coordinadores de la actividad y si ustedes tuvieran también alguna pregunta, yo con gusto les respondo para cerrar la actividad. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén. La verdad es que a manera personal creo que ha sido muy, muy enriquecedora y creo que para todos los espectadores también lo ha sido. La participación ha sido muy, muy activa y eso habla mucho de obviamente el trabajo y la presentación que usted ha realizado
Vamos a abrir un momento para preguntas, dudas que tengan. Ha sido muy participativo, pero bueno, si alguien más quiere participar, tiene alguna duda, que levante su manita, por favor, y les vamos cediendo la palabra. Adelante, maestra Carmen Julia. Buenos días. Bueno, creo que vi live, o sea, quizás les aparece ahí la mano levantada, a lo mejor me equivoqué, pero bueno, aprovecho para, pues sí, hacer una felicitación, realmente muy, muy clara la ponencia. En lo particular, pues tengo por ahí pendiente un trabajo de investigación. Agradezco el espacio y por supuesto el interés en retomar estos temas que sí son importantes. Ahorita, por ejemplo, aquí me encuentro revisando unos trabajos del área de vinculación, la cual represento aquí en CECATI 26, de pronto atendiendo una llamada, de pronto, sin embargo, es valioso, ¿no? Es valioso el poder retomar estas cuestiones, estas temáticas y darle el avance oportuno ya en los momentos que tendré disponibles, retomarlo. Pero sí, qué bueno, agradezco y la verdad creo que en mi situación yo creo que estamos varios y pues es bueno no quitar el dedo del renglón y seguir para lograr concluir, ¿no? Con este compromiso de titulación doctoral. Muchísimas gracias. Y felicidades, maestro Rubén Ramírez. Muchas felicidades, doctor. Muy, Muchas muy claro. gracias. Saludos a todos los compañeros. Muchas gracias, maestra Carmen. ¿Alguien más que quiera levantar la manita, quiera participar o quiera comentar algo al respecto? Mientras alguien más la levanta, doctor, voy a leer en el chat que también tenemos algunos comentarios al respecto. La maestra Seidi, muchas gracias por la ponencia, doctor. El maestro Juan Manuel, excelente, gracias. Ahí usted pone su correo. La maestra María de los Ángeles, muchas gracias. Bueno, aprovechando, ya está el link para que puedan ingresar sus datos para llenar el formulario para la emisión de la constancia también. La maestra Katia, muchas gracias, excelente presentación. Ahí el doctor ya nos está compartiendo su número telefónico. Muchas gracias, doctor. La maestra Maribel, muchas gracias, excelente presentación. El maestro Oscar Flores, muchas gracias, excelente. La maestra Mónica, igual. El doctor ahí nos acaba de compartir ya la taxonomía también. Gracias, doctor. Voy a seguir viendo si alguien más quiere levantar la mano, comentar algo al respecto. ¿No? Tengo una manita levantada. Es de Hugo. Adelante, Hugo. Bueno, sí me escuchan. Pues muchas gracias por la aportación. En realidad, estamos también muchos de nosotros en el proceso de aprendizaje y esto nos va dando una guía hacia dónde tenemos que llegar. Como decían por ahí, cuando uno empieza a investigar, la verdad es que uno no sabe a ciencia cierta lo que va a encontrar y uno va descubriendo nuevas cosas conforme va caminando. Muchas gracias por la aportación. Gracias, gracias. Yo quiero aprovechar esta participación porque me encantaría que nos quedáramos con una idea. O sea, la investigación no es un lugar a donde llegar, no es un grado que obtener, tampoco es una habilidad que termina. Es todo un proceso. Entonces, decirles que escuchaba que también una de nuestras compañeras decía que está en un proceso de titulación. Yo estoy súper complicado con mi proceso de titulación porque se me ocurrió hacer una investigación cuantitativa y yo de origen soy profesor de educación primaria. Pero miren cómo es uno de atrevido y dije, voy a hacer una investigación cuantitativa porque soy pésimo para los números y nunca he diseñado una escala que esté validada y que siga todo el proceso metodológico. Entonces, hay ocasiones en las madrugadas en que me arrepiento de la decisión, pero días como hoy en los que puedo compartir con ustedes, de verdad que eso le da sentido al hecho de seguir aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, hay que celebrar esa posibilidad y esa enorme posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces eso, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, aprovechando, le compartimos, hay muchos que están aquí participando. En el mes de noviembre, de hecho, vamos a tener un tercer seminario ya de investigación de la formación para y en el trabajo. Entonces, justamente cerramos fechas hace unos días y ahorita, bueno, vamos a hacer un comercial para ampliamos las fechas donde estamos, bueno, hacemos este tipo de seminarios para que toda la comunidad de la DGCFT, tanto CITFO, CECATIS como ICATS, pues puedan participar con ponencias que hayan trabajado, ya sean referentes pues a su perfil, referentes a su práctica docente o bien a su entorno. Entonces, bueno, ahorita este tipo de conferencias, en especial compartiendo la del día de hoy, creo que a muchos les abre un abanico, una serie de ideas que pueden reformular o pueden ayudarles un poco más a establecer o fijar más claros sus objetivos de estudio. Entonces, la verdad es que ha sido una ponencia muy, muy enriquecedora, creo yo, para todos. Y bueno, ¿alguien más quiere compartir algo más? Si no, para que vayamos también cerrando. Creo que no, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar, doctor, para pues hacerle el reconocimiento que a voz y a letra dice Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Rubén Ramírez Ramos por la destacada participación en el ciclo de conferencias magistrales La investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo con la conferencia titulada Construcción de proyectos de investigación en formación docente. En nombre del maestro José González Pina Miranda, es director general de Centros de Formación para el Trabajo, la firma Pachuca de Soto Hidalgo, con la fecha del día de hoy, 30 de septiembre del 2025. Doctor, pues un reconocimiento, agradecerle pues por la participación, por el tiempo brindado, la verdad, repito, ha sido muy, muy enriquecedora y muy valiosa para creo todos. De hecho, ya nos dio ideas aquí en el área de investigación, aquí en el centro, para pues buscar ahí lo que nos decía hace unos minutos, esta parte de generar blogs o algo por el estilo. Vamos a realizarlo también, ya lo anotamos también. Y pues nos gustaría también más adelante contar con su participación, no sé, en algún taller también. Entonces, bueno, ya la maestra Alejandra directamente estará contactándolos si también sus tiempos se lo permiten. Pues bueno, aprovechando, la compañera Margarita también les va a mostrar lo que ya les decía yo, un comercial sobre nuestro tercer seminario. Adelante, Margarita. Sí, muy buen día a todas y todas compañeros. Se les invita a que sigan participando para este tercer Seminario Nacional de Educación. También les quiero comentar que se abrió la prórroga. Tenemos que estará todavía estará abierta para el día 10 de octubre por los y las compañeras que quieran participar. Aún están a tiempo de hacerlo, ¿sí? Que tengan excelente día. Devuelvo el mensaje, Vic. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a proceder con la toma de la fotografía. Entonces les pido a todos, por favor, los que tengan oportunidad de encender su cámara. Por favor, entonces, si me apoyan con la toma de la fotografía. Me indicas que... No se preocupe, maestra Aurora, por no poder encender su cámara. Para aquellos que lo pudieron hacer, muchísimas gracias. Pues, doctor, solo nos resta, a nombre de CITFOR, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, agradecerle por el tiempo, por la participación. Ha sido un honor de verdad haber contado con usted. Esperemos y reitero pues la invitación posterior a trabajos con usted.
Compañeros, pues agradecerles mucho su tiempo. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Todavía son días, pero bueno, para aquellos que ya es tarde, una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y pues estaríamos ya nada más comentándoles el día jueves, estaríamos ya cerrando con lo que son nuestro ciclo de conferencias. Tendremos ya el día viernes la última. Entonces, el día jueves, perdón. Entonces, pues bueno, los que puedan estar, los esperamos el día jueves. Que tengan una excelente tarde todos. Muchas Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos, doctor. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Saludos al CISFOR, a todos los compañeros. Hasta Doctor Rubén, luego. muchas gracias. Igualmente, saludos. Saludos, estén muy bien. Igualmente, maestro. Linda tarde, Margarita, maestro Víctor y a todos los compañeros aquí desde Cancún. Un fuerte abrazo. Por favor, no olviden hacer el llenado del formulario, por favor, para que puedan hacerse acreedores a la emisión de la constancia. Y por favor, les pedimos, traten de hacer el llenado correctamente, ya que de repente hemos tenido algunos detalles y derivado de ello es que no se les puede hacer la emisión, por favor. Entonces, ya mi compañera, la maestra Margarita, ya les hizo favor de compartir el link para que puedan hacer el formulario, el cual estará abierto todavía del día de hoy hasta las 12:30. Así que todavía tienen tiempo para poder hacer el llenado. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.